Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentre. Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com. El día de hoy estamos hablando de algo que afecta a nuestro ministerio. Este estudio está tomado de Tom Rainer, que es una persona de que, si usted lo puede oír, yo se lo recomiendo mucho. Él es el presidente de Lifeway. Y él siempre semanalmente tiene un podcast donde habla de cosas, o tiene un blog donde habla de cosas que son respecto a la iglesia. Y esta vez me gustaría hablar de una cosa que él escribió que se llama 6 síntomas de iglesias disfuncionales. Estas iglesias disfuncionales quiere decir iglesias que tienen problemas y que parece que nunca se arreglan de ellos. Así que vamos a entrar al primer problema. El primer síntoma es: la iglesia sufre de severos errores teológicos. Con esto no me estoy refiriendo de que están hablando de diferencias escatológicas. Por ejemplo, yo estoy en una iglesia, soy pastor, con otro pastor también, que él cree que el Señor viene antes de la tribulación, mientras yo creo que el Señor viene al final de la tribulación. O sea, que él cree que hay un milenio, yo no creo que hay un milenio. Él es arminiano y yo soy reformado en mi soteriología, o sea, en mi creencia o la doctrina de la salvación. Ambas, para algunos, esos son pecados grandes o son indiferencias muy grandes, pero son cosas que yo puedo tolerar y que también son aceptadas dentro de la ortodoxia evangélica. Pero se refiere al rechazo de los puntos cardinales de la fe. ¿Y cuáles son estos? Son como negar la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por Jesús solamente. Cuando esta clase de puntos cardinales de la fe se empiezan a rechazar, o cuando también se dice de que el Señor no regresa, porque muchos confunden el no creer que el Señor regresa antes de la tribulación como negando la segunda venida, cosa de que eso no es así. Por eso el credo de los apóstoles dicen que creen en la venida del Señor, creen en la aparición del Señor. El amilenialismo nunca ha negado que el Señor va a regresar. Lo que sí dice de que no va a regresar antes de la tribulación, porque eso es algo muy nuevo dentro de la teología cristiana, pero aún es aceptada en lo que respecta a la ortodoxia cristiana. Lo que se está refiriendo aquí es que al negar estos puntos cardinales, el liderazgo ya no enfatiza la Biblia. Ya está rechazando estos puntos cardinales, y hemos visto que muchas iglesias ya no enfatizan a Jesús como el Señor, ya no enfatizan la Trinidad, ya no enfatizan la santidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Estas iglesias están poco a poco yéndose a la apostasía. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es: la iglesia es una devoradora de pastores. Pastores a veces no sirven más de 2 años en una iglesia. Yo estuve en mi última iglesia, yo estuve ahí pastoreando por 18 meses. Y el pastor que estuvo antes ahí fue 18 años. Y es bien interesante ver esto, porque el próximo pastor que me siguió a mí, él solo llegó a ministrar por 3 meses. ¿Por qué? Porque esta iglesia, después que estaba tan acostumbrada a un solo pastor, ya no querían otro pastor, sino que empezaron a devorar pastores. Después de ese hermano se trató a otras personas y así, y hasta el día de hoy. Ya va año y medio y no tienen pastor, porque los pastores llegan y no duran más de 3 a 4 meses. Yo fui el que duré más, pero ese es un síntoma de una iglesia que es disfuncional, que devora pastores en poco tiempo, no los deja florecer en su ministerio, y por lo tanto eso es un síntoma de una iglesia disfuncional. El síntoma número 3. La congregación experimenta severos conflictos. Hay congregaciones que pasan en pleito porque hay individuos que causan esos pleitos. Hay líderes que hacen que esos pleitos aparezcan en la iglesia. O son pleitos, como podemos ver en la foto, son pleitos históricos. Estamos viendo católicos contra ortodoxos estando haciendo guerra adentro de una iglesia antigua que tiene como 2000 años, y están peleándose por ciertas cosas. En esta ocasión se estaban peleando porque se movió cierta parte de los muebles a un lado a otro. Son dos
Estas son dos denominaciones, o son dos iglesias grandísimas, la ortodoxa con la católica romana. Pero imagínense que dentro de iglesias que son de la misma denominación, que son los mismos hermanos, llegan a pleitos grandes. Y ese es un síntoma de una iglesia, que está disfuncional. El punto número 4 es que nadie sabe que existe una iglesia ahí. Yo conocí una iglesia que tiene 40 años de estar en el lugar donde está. Y no es una iglesia pequeña. Esa iglesia tiene bastantes acres, es similar a donde estoy yo. Tiene muchos acres. No tiene metros, tiene acres. Y tiene un gran templo. Pero uno se pasa a la calle. Y en la pasada de la calle hay un pequeño centro comercial. Y uno pregunta que a dónde queda esa iglesia. Uno le pregunta el nombre. Y la gente no sabe qué es. Nadie sabe cómo se llama la iglesia. Aunque la iglesia tiene un gran cosa adelante de la iglesia donde dice su nombre, un gran signo, una pancarta, como usted le quiera decir. A pesar de eso, la gente no sabe dónde está esa iglesia, no sabe cómo se llama esa iglesia, porque como no tiene relevancia a la comunidad que lo rodea, entonces esa iglesia nadie se toma el tiempo de ver quiénes son. Ese es el síntoma número 4. El síntoma número 5 es que la iglesia declina mientras la comunidad crece. A los que han visto antes que hice el antiguo Un Encuentro con la Verdad, el que hice acerca de Brasil, van a ver que esta foto la estoy usando por segunda vez, pero esta foto dice mucho lo que está pasando. Por ejemplo, en esta foto tenemos que ver que esta iglesia nunca creció más allá, a pesar de que alrededor de ella hubieron mucha gente en este caso edificios de negocios, pero la membresía nunca creció. O sea que la comunidad alrededor de la iglesia creció, mientras que la iglesia se quedó pequeña. No tuvo ningún acceso, o no se preocuparon en alcanzar a la comunidad o a las personas que estaban alrededor de ellos, sino que estaban contentas de que tenían su grupo y los demás no necesitaban la salvación quizás. Eso puede ser una razón. Otra razón es que ya no quieren gente nueva porque creen que van a tener problemas. Sí, hay gente que es nueva que trae problemas, pero eso es parte de ser iglesia. Y el síntoma número 6 que Tom Rainer nos da es que la congregación es dominada por una familia o un grupo. Esto yo lo he visto. Yo me acuerdo que la primera iglesia que vine aquí en Melbourne, en el estado de Victoria, Australia, aún está ahí. Esta iglesia tiene unos 50 años de habla hispana de estar en pie. No, tiene 40 años también de estar en pie ahí. Y lo tremendo es de que la persona que la fundó, que se sacrificó, aún está ahí, pero la tierra, el edificio está a nombre de esa persona en particular. Es una asamblea de Dios. Bajo la Constitución tuviera que ser todo a nombre de la iglesia, pero esta persona de una u otra forma ha logrado que sea a nombre de él. Y eso pasa muchas veces también en pequeños grupos. Estoy hablando de 30 personas para abajo, donde la esposa, del pastor, los hijos del pastor, todos están involucrados y todos mandan. Pueden ser los tesoreros, pueden ser los vocales, si tienen una directiva, pueden ser el secretario, etcétera. Suena muy sospechoso cuando una familia pastoral domina todo eso. Suena también algo raro para algunos cuando yo les he sugerido mejor pongan ese puesto a que la gente vote por él. Y yo sé que hay veces que hay miembros familiares que ya tienen muy, muy de cerca esos puestos y no están dispuestos a ceder, a entregar esos puestos. Pero yo creo que para el bien pastoral y para el bien de la iglesia es bueno si es un pequeño grupo, a veces hay que estar dando ese mismo puesto una y otra vez a otras personas. Ahora, si una persona lo hace bien, gloria a Dios, pero tiene que tener también, digamos, una segunda persona para que le esté revisando y así no dé lugar
a hablar habladurías o a chismes. Así que el sexto síntoma es la congregación es dominada por una familia o grupo. Veamos una vez más. Síntoma número 1, la iglesia sufre de severos errores teológicos. Síntoma número 2, la iglesia es una devoradora de pastores. Síntoma número 3, la congregación experimenta severos conflictos. Síntoma número 4, nadie sabe que existe una iglesia ahí. Síntoma número 5, la iglesia declina mientras la comunidad crece. Y síntoma número 6, la congregación es dominada por una familia o un grupo. Espero que esto sea de bendición para usted. Lo espero en luisjovel.com, donde podrá encontrar otros estudios para su edificación. Que Dios les bendiga.